Muy buenas tardes, soy el profesor Pautasi, el titular de Neurofisiología de la Cátedra A de la Facultad de Psicología. Y el objetivo de este videocast es mostrar algunos de los contenidos inherentes a la unidad de Principios Básicos de Neurobiología del Comportamiento, que será tomada en el tercer examen del 2017. En esta clase se mostraron diferentes elementos. Tiene una primera parte que es una parte histórica de la tradición intelectual que lleva al condicionamiento clásico, al operante, al estudio en general del aprendizaje y la conducta desde la psicología y la psicobiología. Y luego dos unidades más que son en referencia a lo que es tres sectores más, llamémosle. Uno que tiene que ver con lo que es la conducta innata o instintiva, otro con lo que es los procedimientos de aprendizaje no asociativos, habituación y sensibilización, una parte que tiene que ver con condicionamiento clásico y finalmente una sección quinta que es transversal a todo lo que estamos viendo, que son ejemplos y procedimientos específicos en cada uno de estos trabajos. En lo que tiene que ver con los antecedentes históricos, casi siempre todos los trabajos que parten de mostrar cómo son los actuales desarrollos en estudios de neurobiología de la conducta sitúan a René Descartes con su diferenciación de la conducta voluntaria e involuntaria, y esta última a partir de lo que es la mente, entendida como un órgano que está en algún lugar, en algún espacio no físico, pero que tiene influencia sobre nuestra conducta, como uno de los pioneros. El problema de Descartes era obviamente que no indicaba muy bien cómo se daba esta relación entre mente y cuerpo. Él la sitúa en lo que tiene que ver con la glándula pineal. Hoy sabemos que no es así. Más allá de eso, Descartes fue uno de los pioneros, ya que entre otras cosas dio todo el campo, toda la apertura al estudio de la conducta animal como posible sustrato para entender, si no la conducta humana, al menos la conducta en sí misma. Parte del capítulo está destinado a todo lo que son el estudio de los reflejos y cómo el estudio de los reflejos permitió, a partir del análisis de la conducta involuntaria que planteaba Descartes. Posteriormente se empezó a investigar la fisiología de los reflejos, la psicobiología de los reflejos, y así llegamos a lo que son los reflexólogos rusos, que empezaron a encontrar que estos reflejos no eran tan innatos y mecánicos como parecían, sino que podían ser fruto de la experiencia, lo que hoy conocemos como el condicionamiento clásico. Otros elementos que van a encontrar en el capítulo de Domjan, que funciona a la sazón, funciona como la bibliografía específica de esta unidad, tiene que ver con todo lo que es la pata de la etología europea, Lawrence, Tinbergen, von Fritsch, que son aquellos que se interesaron por lo que es la conducta instintiva de los animales, que ya vamos a ver a continuación, patrones fijos de acción, taxias, que en conjunto con lo que es la teoría evolutiva de la selección natural, dan lugar a la idea de que las capacidades de comportamiento y de conducta y de aprendizaje que tenemos los humanos y los animales no son sino otro órgano que poseemos a la par que los brazos, las piernas, que el hígado, que el sistema digestivo, y que han sido fruto de esta de la selección natural, que se explica a partir de la TSN, o Teoría Evolutiva de la Selección Natural de Darwin, que yo la menciono como el antecedente histórico aglutinador entre los avances de la psicofisiología de los reflejos, los avances de los estudios en condicionamiento de reflejos a partir de la psicología soviética, y en los avances que también menciona del conductismo norteamericano, rechazando la introspección, y de los etólogos europeos. En conjunto, todos estos terminan generando algo que yo denomino algo así como un enfoque unificado para el estudio de la conducta humana y animal, en el cual los modelos animales, entendidos como el uso de animales para el estudio de fenómenos que no necesariamente se dan animales, como son las adicciones, cobran mucha relevancia. Luego de eso, la segunda parte de esta unidad involucra todo un gran sector. Antes de pasar directamente a lo que tiene que ver con la conducta instintiva, nos detuvimos un largo trecho en decidir o decir qué es aprendizaje, ¿no? Es decir, antes de meternos a lo que es conducta instintiva, primeramente ver su opuesto, que es lo que es aprendizaje.
Lo que ven es la definición que yo he generado de aprendizaje, que puede ser levemente diferente de la que van a encontrar en el manual de texto, en el manual de Domchen. Y yo lo defino como cualquier cambio o todo cambio en los mecanismos de la conducta relativamente permanente, no dependiente de la maduración, que es debido a la experiencia con el ambiente. Cada uno de estos puntos de la definición son importantes. Me voy a extender muy brevemente en este video. ¿Por qué decimos en los mecanismos de la conducta? Pues bien, porque ya desde los viejos experimentos de Tolman con aprendizaje latente se ha visto que uno puede aprender cosas y no necesariamente expresarlas. Por ejemplo, porque no está motivado para hacerlas. Es decir, que el aprendizaje se adquirió, pero no se expresa en la conducta. En ese sentido, también puede ser que uno tenga, como les dije, más o menos motivación para expresar la conducta, por ejemplo, porque no tiene hambre y la conducta aprendida es una conducta de búsqueda de comida. Por lo tanto, si no tengo hambre, ¿por qué la voy a expresar? Cuando nos referimos a que es relativamente permanente, también tiene que ver con que no depende, por ejemplo, de la fatiga. O sea, no es que un cambio debido a que no puedo moverme más, tiene que ver con aprendizaje. Eso es más bien un elemento de fatiga. De la misma manera, puede haber cambios en la conducta debido a que mi maduración me permite hacerla. El típico ejemplo es de un chico que no podía abrir una puerta y después puede abrir la puerta sencillamente porque es más alto. Ahí no hay un aprendizaje dando vuelta, sino un elemento madurativo. Entonces, ahí nos da la idea de que el cambio en la conducta debe ser permanente. No necesariamente es en la conducta, puede ser en los mecanismos de la conducta, puede no expresarse el aprendizaje, pero estar igual, y debe ser siempre dependiente de la experiencia y no necesariamente de la fatiga o de la maduración. Ahora sí, nos podemos definir o podemos meternos en lo que es la conducta instintiva. Hay una variedad de conducta instintiva. La más simple son los reflejos simples, como es, por ejemplo, cerrar los ojos frente a una luz fuerte. Eso es un reflejo simple, que pueden ser mono o polisinápticos. Es la forma más sencilla de conducta instintiva, que es muy similar, se repite siempre de manera igual entre miembros de las diferentes especies y, de nuevo, no requiere la experiencia, la podemos expresar aún desde el propio nacimiento. Hay un montón de reflejos que tienen los niños, los bebés, como el reflejo de agarre, de marcha, de retirada. Sin embargo, hay reflejos más complejos que son como cadenas de reflejos que se expresan puntualmente en ciertas especies y que se denominan patrones fijos de acción o PAM, patrón de acción modal, y que se combinan con algo que se denomina taxias, que son como patrones o reflejos de orientación. Cuando el patrón fijo de acción se ejecuta en referencia a otro miembro de la otra especie, es decir, el estímulo que lo desencadena es otro miembro de la propia especie, la clave esta se denomina estímulo desencadenante o desencadenador. Yo mostré durante la clase algunos ejemplos de patrones fijos de acción en los cuales el patrón fijo de acción de un miembro de la especie es el estímulo desencadenador para la conducta del otro miembro de la especie, es decir, como una cadena de respuestas conductuales que son innatas y que cada una va generando a la otra en un círculo de retroalimentación. Una de ellas, que la mostré aquí, era el patrón de cortejo del espinoso, del patrón de cortejo del espinoso, en el cual, por ejemplo, la aparición de la hembra frente al macho dispara en el macho una secuencia de zigzag, y esta danza de zigzag dispara en la hembra un despliegue de las aletas y de cosas similares. Esto hace que el macho la guíe a la hembra hacia el nido, y así sucesivamente hasta que se desova, la hembra desova y finalmente el macho fertiliza. Uno tiende a pensar que hay como procesos representacionales detrás de esto, ¿no? Que el macho entiende que la hembra está receptiva y que la hembra entiende que está en un proceso de cortejo y que es importante que desove. Uno tiende a atribuir estas representaciones mentales. Sin embargo, es interesante ver que este tipo de patrones complejos de conducta puede generarse sencillamente
no con el pez entero, sino con alguno de los estímulos, como una especie de pez de plástico que solo tenga alguno de los estímulos clave que desencadene la respuesta de cortejo. Por ejemplo, puede ser cierto que sea un triángulo o un cuadrado, es diferente para diferentes especies, pero lo que quiero especificar es que todo el patrón de conducta puede desencadenarse a partir de ciertos estímulos clave, que son estos estímulos desencadenadores, y dependiendo de qué tipo de estímulos se desencadena uno u otro tipo de patrón fijo de acción. Les acabo de mostrar un patrón fijo de acción en relación al cortejo, pero se ha mostrado, por ejemplo, que si uno utiliza, por ejemplo, lo que estoy mostrando ahí, estos óvalos o rombos pintados en la parte inferior de rojo, eso es un estímulo que en lugar de desencadenar cortejo en el macho, desencadena agresión. ¿Por qué? Porque el modelo aparentemente se parece a otro macho que está invadiendo la zona. Junto con los patrones fijos de acción encontramos otros patrones fijos que son las taxias o movimientos de orientación. La diferencia entre los movimientos de orientación y las taxias, entre los patrones fijos de acción y las taxias, es que los patrones fijos de acción usualmente, una vez que se desencadenan, terminan, es decir, se desarrollan hasta el final, independientemente que continúe o no la fuente de estimulación. En cambio, las taxias son como movimientos de orientación que afinan el patrón fijo de acción, pero desaparecen cuando el estímulo no está presente. Esas son la gran diferencia entre uno y otro. Hay otro tipo de movimientos de orientación que son la tigmotaxis, la chemotaxis, la fototaxis, que involucran el movimiento o la locomoción desde zonas que tienen cierto tipo de estimulación, como con mucha humedad, a otras zonas de estimulación que tienen menos humedad o que tienen más luz a menos luz. Esos son otro tipo de movimientos de orientación. Luego habíamos dicho que este tipo de fenómenos, de patrones fijos de acción instintivos, eran suficientes para especies que no necesitaban tanto cambio, que vivían en ambientes relativamente homogéneos a lo largo de su vida. Pero cuando los ambientes cambian de manera abrupta, es necesario aprender. Y habíamos dicho que la forma más sencilla, entre comillas, sencilla de aprendizaje, era lo que se conoce como habituación o sensibilización, que es el aprendizaje no asociativo, que implica cambios en la magnitud de la respuesta hacia un estímulo en función de la presentación repetida de este mismo estímulo. Un ejemplo sencillo es que la presentación repetida de un objeto novedoso, de un juguete para el niño, al principio elicita o evoca sensaciones de alegría y de juego, y poco a poco, a medida que ese objeto se va volviendo conocido, esas sensaciones desaparecen. Esto que acabo de mencionar se denomina habituación. Cuando la respuesta va aumentando en intensidad en función de la estimulación repetida, se denomina sensibilización. En el libro van a encontrar diversos ejemplos que son muy importantes en relación a que, por ejemplo, la habituación y la sensibilización se pueden dar al mismo tiempo. En la respuesta, por ejemplo, una respuesta de succión frente a un chupete o frente a un tubo de goma, frente a lo que parece un chupete se va dando sensibilización porque es muy importante biológicamente o psicológicamente, pero frente al tubo de goma hay habituación. Otro ejemplo también muy importante es este experimento en el cual se muestra que las ratas, también pueden ser en humanos esto, se muestran sensibilización en la respuesta de miedo, de sobresalto, frente a un estímulo de sonido, un sonido. ¿Cuándo? Cuando el sonido de fondo no es muy fuerte. Es decir, si lo meten a la rata en una caja y el sonido de fondo es leve, y sobre eso se hace un ruido, la rata se va habituando, cada vez responde menos, que es la parte izquierda del panel, al estímulo de sonido. Ahora bien, si el sonido de fondo es muy muy fuerte y sobre eso se va presentando el mismo ruido que vimos antes, el mismo ruido, en vez de evocar habituación, cada vez hace que la rata se mueva más y más, como que va desarrollando sensibilización al estímulo del sonido. Es decir, moraleja de este experimento, que un mismo estímulo genere habituación o sensibilización a veces no depende de la intensidad del propio estímulo, sino de la intensidad de otros estímulos contextuales que estén en el ambiente.
Otra cosa que es muy interesante que revean en el libro es todo lo que tiene que ver con la teoría de los procesos oponentes de Solomon y Corbett. Es una teoría que intenta explicar toda la dinámica afectiva y emocional de los seres humanos utilizando conceptos de habituación y de sensibilización. No me voy a extender, pero la idea es que todo proceso afectivo, por ejemplo, recibir una buena noticia, al principio genera un proceso emocional A, en este caso de alegría o de satisfacción, que aparece enseguida, el proceso emocional A. Pero cuando desaparece la noticia, este proceso emocional A se acaba muy rápidamente. Sin embargo, la teoría también sugiere que al mismo tiempo que nos anuncian la buena noticia, se evoca o se genera un proceso B que es oponente al A. Si el A es de alegría, el B va a ser de tristeza. La diferencia de este proceso B es que tiene una latencia de aparición mucho más lenta, pero también una latencia de desaparición mucho más lenta. Por lo tanto, cuando el A desaparece, el B todavía está ahí y cambia la respuesta emocional percibida o externa de alegría a tristeza. Y esto a su vez tiene un cambio en función de la exposición crónica. Esta teoría ha sido muy aplicada, por ejemplo, para el estudio de las adicciones. Toda la segunda parte de esta presentación, y entiendo que el capítulo 3 del libro de Domjan, tiene que ver con lo que es condicionamiento clásico, es decir, aprendizaje asociativo. Aprender cómo se modifica la conducta ya no por la presentación repetida de un estímulo, sino en función del apareamiento entre lo que es un estímulo en principio neutro o que solo elicita respuestas de orientación, que es lo que se conoce como estímulo condicional, y un estímulo que per se, innatamente, ejerce una respuesta biológica o psicológicamente relevante, es decir, un estímulo incondicional. Por ejemplo, podría ser en una rata la presentación de un sonido que al principio no hace nada, con un breve y no muy dañino shock. Luego de la presentación repetida del sonido con el shock, la mera presentación del sonido va a generar una respuesta condicionada, es decir, miedo o evitación o escape frente al shock. Las propiedades del condicionamiento clásico, las fases, son la adquisición, es decir, a medida que el estímulo condicionado va adquiriendo propiedades de señal, la respuesta condicionada se hace más fuerte. Pero luego, en la medida en que el estímulo condicionado se presenta en soledad, se va dando un proceso de extinción por el cual la respuesta condicionada se hace cada vez más débil hasta que desaparece. ¿Desaparece del todo? Bueno, la evidencia indica que a veces reaparece solita, sin que haya ningún tipo de proceso adicional. Cuando se creía que la memoria estaba totalmente olvidada, reaparece sola. Eso se denomina recuperación espontánea. A veces, la recuperación espontánea puede ser ayudada meramente por la presentación de alguno de los elementos de la situación original de aprendizaje. El contexto, el estímulo condicionado solo, el estímulo incondicionado solo. Todo eso nos da la idea de que en realidad la memoria no desaparece, sino que, por ejemplo, solamente se ha podido perder la capacidad de acceder a la misma. No me voy a extender mucho sobre estos elementos. Vimos en clase varios procedimientos o situaciones o preparaciones de aprendizaje clásico, ya que esta idea de que hay un estímulo condicionado que señala un estímulo incondicionado es meramente como un esqueleto, es decir, la forma estándar del condicionamiento clásico que puede aplicarse a un sinnúmero de preparaciones. Ese ruido que escucharon es que estoy tomando mate nada más mientras charlo con ustedes, mientras dialogo con ustedes, imaginariamente al menos. Una situación experimental muy interesante es lo que se llama seguimiento de señal. En el seguimiento de señal, y lo vamos a ver acá, el organismo puede ser, por ejemplo, una paloma. Al organismo se le da comida o un estímulo que le guste a intervalos regulares. Por ejemplo, cada 30 segundos más o menos 10 segundos. Fíjense que la paloma está comiendo de un comedero. Cada vez que se le da de comida o unos segundos antes, se prende una tecla que está en el extremo opuesto de la caja. Lo importante que tienen que saber aquí es que es totalmente independiente que picoteo o no picoteo, se acerca o no se acerque a la tecla esa plateada o azul que se está prendiendo para que le den comida. Es decir, la tecla es el estímulo condicionado y la comida es el incondicionado. Pero la paloma es totalmente independiente lo que haga de que reciba o no reciba comida.
Sin embargo, como vieron en el video, esto genera usualmente que los animales y los organismos se acerquen e interactúen con estos estímulos condicionados que predicen la disponibilidad del refuerzo. Esto indica la idea de que parece evolutivamente importante que aquellos estímulos que predigan comida, pareja, sexo, supervivencia, en fin, estímulos relevantes, uno les guste y adquieren esta propiedad de estímulos condicionados de incentivo, como se les llama. Hay varias implicancias más para esta teoría. Otra que vimos muy clásica, que ya la vimos previamente, es el llamado condicionamiento de miedo. En el condicionamiento de miedo hay un estímulo que habitualmente es neutro, que no genera nada, como es un sonido, que predice que se viene algún tipo de estimulación fea. Ahí tenemos, esto verde significa que hay un sonido, que la rata está escuchando un pup, un tono, un sonido. Al principio la rata no le da mucha importancia al sonido y sigue lo que está haciendo en ese momento. Pero fíjense que ahí eso amarillo que apareció fue shock. Si no lo vieron, rebobínenlo un poquitito, pero básicamente una vez que le dan shock, ahí aparece de nuevo el sonido, sonido. La rata por el momento no ha aprendido nada del sonido, pero en un minutito esto se va a tornar en algo amarillo, que significa que la rata va a recibir un pequeño shock. Cuando la rata va a recibir el pequeño shock, claramente cambia su conducta, deja de buscar comida. Ahí la vieron, fíjense cómo ahí se petrificó por un momento. La rata está recibiendo ensayos de sonido predice shock. Luego de muchos, en este caso 10 ensayos, el mero sonido tiene el efecto de que la rata deja de hacer lo que estaba en ese momento y se queda quieta. Esto que están viendo es la respuesta condicional. Bien, eso es un poco lo que les quería mostrar por hoy. La última parte del capítulo de Domjan habla un poco de todo lo que tiene que ver con esto que estamos viendo acá, que son procedimientos de condicionamiento clásico. ¿Qué pasa cuando el estímulo condicionado predice el incondicionado? ¿Qué pasa cuando el incondicionado se presenta antes que el condicionado? ¿Cómo se llaman cada una de estas disposiciones? ¿Cuál tiene es más efectiva en generar aprendizaje? ¿Cuál no? ¿Y por qué? Que tiene que ver un poco con el tema de que no es tan relevante que estímulo condicionado se presente de manera contigua al incondicionado, sino que lo más importante es que el condicionado prediga o adquiera propiedades de señal, que sea informativo respecto al incondicionado. Esto tiene que ver con una teoría, que es la teoría de la contingencia o la predicción de información, de un investigador que se llama Rescorla, que lo van a encontrar en el trabajo. Y finalmente el capítulo termina indicando que no solamente se aprende a predecir estímulos incondicionados cuando van a ocurrir, sino que también se aprende a predecir cuando no van a ocurrir, es decir, se da un proceso de inhibición condicionada. Bueno, eso ha sido un poco todo lo que les puedo resumir de esta clase. No es lo mismo que haber ido a la clase propiamente dicha, pero espero que les sea de utilidad. Que tengan suerte en todos los exámenes relacionados con estos temas.